Hola hermanos, ¿y cómo están todos? Yo soy el hermano Andrés Conrad y estas son las historias misioneras con Andrés. Al principio de un viaje fuimos a un país ahí en las Américas y fuimos a la casa de un hermano que tomó un poquito de más. El pastor y su esposa entraron a la casa. Yo quise entrar con ellos, entonces entré con ellos. Y la hermana pastora tenía una bolsa de sal y andaba por la casa echando sal por las esquinas, diciendo, vayan, vayan. Entonces le pregunto a la hermana, hermanita, ¿qué estás haciendo? Y ella me dice, Andrés, estoy echando fuera los demonios. Bueno, no le pregunté más porque me pareció un poquito raro. Hoy vamos a platicar sobre el asunto de animismo. Como está escrito en Colosenses 1, 16 y 17, porque en Cristo Jesús fueron hechas todas las cosas, visibles, invisibles, que sean tronos, autoridades, poderes, todas las cosas fueron creadas por Él y medio de Él. Por Él todas las cosas se consisten. Entonces tenemos toda la confianza de Cristo Jesús. Es digno de adoración. En el libro de Deuteronomio 18, vamos a empezar con el versículo 9. Dice, cuando entras a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorreo, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni divino, ni mago, ni consulta a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Es muy importante que nosotros entendamos de que el misticismo o las prácticas espirituales que no están escritas bien en la Biblia para darnos permiso de hacerlos, no debemos de hacer. Echando sal en las esquinas de las casas, pensando que eso va a echar fuera demonios, es un tipo de, ¿cómo se dice? Animismo. Y no debemos de practicar animismo. El Señor nuestro Dios es más poderoso que todo eso. Pensé en que podemos hablar hoy sobre el animismo. El animismo es cuando se piensa que el mundo físico y el mundo espiritual se combinan y las cosas que uno hace en el mundo físico transfiere al mundo espiritual y tú por hechos físicos puedes cambiar las cosas espirituales. Eso es lo que es el animismo. En el animismo hay varias cosas interesantes. Uno de ellos es el creer en lugares sagrados. Por ejemplo, en Haití, creo que hay un árbol que fue dedicado a Satanás hace 200 años y todavía está vivo. Es un lugar santo o sagrado a la gente animista en Haití. Es importante, yo creo, dar cuenta de que todas las cosas que hacemos delante de Dios, porque Dios dijo, todo lo que hace, hazlo para el Señor, con gozo delante de Él, como que estás trabajando para el Señor. Entonces, todo trabajo, todo lugar, toda cosa que hacemos, o glorifica a Dios, o es profano delante de Él. No hay un intermedio que podemos hacer. Déjame hacerte una pregunta interesante. ¿En el cristianismo hay lugares santos? Bueno, pensamos que el templo es santo, pero la verdad es que todo lugar puede ser santo delante de Dios si lo dedicamos a Él. En una denominación que conozco yo, no permiten que las personas no ordenadas en su denominación predican desde el púlpito. En vez de eso, toman y ponen un base en que puedes descansar la Biblia y compartir la palabra de Dios, pero no en el púlpito. Consideran el púlpito un lugar sagrado
Eso es un poquito raro porque todo lugar es santo delante de Dios, ¿no? El púlpito no es más sagrado que la cocina o la mesa en donde comemos nosotros. Lo podemos usar para el bien o para el mal. Entonces, a veces nosotros cristianos dejamos que entre el animismo, considerando que un lugar es más santo que otro lugar. Bueno, creo que es más fácil a veces orar cuando uno está en el templo o buscar un lugar cómodo para orar. Eso sí, es un poquito diferente que considerando que en este lugar solamente se puede orar o en este lugar solamente se puede compartir la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado que no deje entrar el animismo a través de unos lugares santos. En una iglesia donde yo fui una vez, los hombres trabajaban todo el día en el campo y llegaban, y cuando llegaban estaban muy cansados porque trabajaban todo el día de sol a sol. Y el pastor tenía culto todos los días de la semana. Entonces, cuando llega, el costumbre era que tú te puedes hincar o en el altar enfrente o ahí en tu silla y puedes orar antes de que, unos 20 minutos antes de empezar el culto. Lo consideraba mucho pecado que tú dormías en el culto, pero mientras que tú estás hincado delante de Dios en tu silla, en tu asiento, en la banca, si estás hincado y tienes tu cabeza para abajo en la banca, mientras que estás en esa forma de oración, ya puedes dormir porque estás orando, supuestamente. Hermanos, ¿qué es eso? Es un tipo de animismo. Es un lugar que se considera santo y están dormidos los hermanos porque están cansados, pero el pastor no lo considera pecado porque están en la posición de hincar en un lugar santo. Otra manera de animismo, otra cosa que hace el animismo es que creen que ciertas palabras mágicas o ciertos dichos pueden tener un efecto espiritual, unas maldiciones sobre personas, unas pociones de amor o lo que sea, para que se afecte a la persona con quien tú estás diciendo algo o haciendo algo. Eso pasa también en la cristiandad. Vamos a ver. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, yo proclamo, yo declaro, yo profetizo, y no cambia nada? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Lo que debemos de confesar son nuestros pecados delante de Dios. Y lo que debemos de declarar es la palabra de Dios. Es el poder de Dios, es el testimonio que tenemos delante de Dios. Y lo que debemos de profetizar es la mera palabra de Dios, predicando la palabra delante de las personas, declarando, confesando, profetizando, no hace nada. Lo podemos ver hoy en día cuando unas personas dicen, yo declaro que este problema que está pasando ahorita en las noticias, muy común en todo el mundo, en todas las naciones, la plaga que tenemos, están diciendo, te proclamo, te declaro, te profetizo que tal día, tal fecha vas a salir y no sale. O alguien que dice que vaya en el nombre de Cristo Jesús. Todo eso un poquito absurdo. Mejor quizás orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace también en el cielo. Y quizás podemos nosotros disfrutar y glorificar a Dios, aunque haya problemas en el mundo. Otra parte muy interesante del animismo es el hecho de los tabús y las prohibiciones. Por ejemplo, cuando uno se nace, el chamán va a decir, mira, tú no puedes comer manzanas porque eso es tabú para ti y si los comes vas a tener una maldición. Claro, nosotros decimos, pues, qué absurdo, ¿no? Pero a veces nosotros permitimos que entra en la cristiandad unos tabús también. Por ejemplo, hay unas iglesias donde dice que los hombres tienen que tener la manga larga y la corbata. Y no, el pastor no puede predicar si no tiene su corbata y su saco. También hay unos tabús, las mujeres no pueden cortar su cabello. Bueno,
Ya son casi 2 semanas, 2 meses y medio que no corto mi cabello, no me gusta pues. Quiero cortarlo, pero pues en medio de todo eso, lo que está en las noticias no se puede. Luego dicen, las hermanas no pueden poner maquillaje, es tabú. Bueno, no dicen la palabra tabú, pero dicen que es pecado. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué son todo eso pues que nosotros prohibimos a personas hacer? Cuando es absurdo. Dicen que las mujeres tienen que tener su vestido hasta el tobillo, porque si no, es pecado. Las mujeres no pueden poner pantalones, porque la Biblia dice que las mujeres no deben de poner pantalones. La Biblia no dice que las mujeres no deben de poner pantalones. La Biblia dice, hombres no se visten como mujeres. Mujeres no se visten como hombres. Mira, mi esposa tiene un par de pantalones que yo no estaría puesto hasta morir, porque pues es un corte bien femenino. Entonces, hermanos, vamos a tener más cuidado con todo eso, porque estamos permitiendo que entra en la cristiandad el animismo por medio de esos tabús que nosotros estamos poniendo sobre las personas. El animismo también tiene la creencia de que ciertas acciones que hago o ciertos movimientos que hago ya tienen una relación y pueden cambiar el mundo físico, el mundo espiritual a través de lo que hago. Por ejemplo, en varios lugares animistas tienen ese muñeco y ponen luego los alfileres en el muñeco, ¿no? Dejamos a veces el cristianismo tener el mismo problema. Esa cosa que me ofende mucho, pues, es cuando los que danzan en la iglesia con sus panderos y luego lo tocan, les enseña de que cierto movimiento con el pandero estás pegando los cuernos del diablo y cierto movimiento en la danza estás pisando la cola del diablo. Ay, hermanos, qué absurdo es todo eso. Nosotros no hacemos tales cosas. Eso es animismo, es puro animismo pensando eso. Hermanos, les pido por favor que no hagan tales cosas. Bueno, ¿y qué de la cristiandad? Nosotros bautizamos a personas, ¿no? ¿No es animismo? Bueno, sí son acciones y sí deben de tener alguna relación con el mundo espiritual, pero el bautismo es ordenado por Jesús. Además, Jesús mismo se bautizó. Entonces, cuando nosotros tenemos el rito de bautismo, estamos cumpliendo lo que está escrito en la Santa Palabra de Dios. Entonces, no es animismo, es algo que estamos haciendo para agradecer a Dios y para cumplir con el mandato de Dios. Otra cosa que hacemos nosotros, podemos nosotros ungir con aceite. ¿Por qué? Porque en el libro de Santiago dice, si alguien está enfermo entre ustedes, pues que vayan los ancianos de la iglesia, unge con aceite, ora por la persona. Entonces, usando aceite para ungir cosas como un símbolo del Espíritu Santo, claro que sí, es algo muy santo y sagrado delante de Dios, lo podemos hacer. Y la cena del Señor quiere eso, donde nosotros compartimos pan y la copa para glorificar el nombre de Dios y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que está escrito en la palabra de Dios, comiendo un símbolo de la carne de Jesús, un símbolo de la sangre de Jesús para glorificar el nombre de Jesús. Lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, es cuidarnos mucho en no permitir que el animismo entre en nuestras iglesias, nuestras congregaciones, y también hacer lo que está escrito en las Santas Escrituras. Si tenemos una duda, pues quizás debemos de pensar muy bien, orar y buscar en la Biblia si tenemos el derecho a hacer tal cosa para glorificar el nombre de Dios. Estaba yo en una marcha por Jesús, un tipo de marcha por Jesús, no fue la marcha por Jesús como conocemos. Y me pedían que compartiera una palabra. Entonces, antes de compartir la palabra, los que estaban danzando enfrente y la gente estaba adorando a Dios. Y luego sacaron una réplica del Arca del Pacto. El Arca del Pacto era una caja de oro en que se puso 3 cosas. Se puso la barra de Aarón, la maná y las tablas de la ley de Dios. Y sobre la tapa de la arca del pacto había 2 querubines
Y la Biblia dice que Dios moraba arriba de donde estaban las alas de los querubines. Era la presencia de Dios. Aquí estaba una réplica del arca del pacto. Y sacaron el arca, 4 personas lo estaban marchando al arca alrededor de un lugar. Estaba medio interesante. Pero luego empezaron a cantar un poquito más fuerte. Y cuando pusieron el arca para abajo, y todos los danzantes y los bailarines que estaban danzando empezaron a arrodillarse delante del arca. Y luego se hincaron delante del arca. Y toda la congregación de las personas se hincaron delante del arca. Hermanos, estaban rompiendo la ley de Dios. Estaban usando un objeto para canalizar adoración a Dios. ¿Qué problema tiene eso? La Biblia dice, no usas ninguna imagen para la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque somos criaturas hechas en la imagen de Dios con el deseo adorar y adorar a Dios. Entonces, cuando nosotros usamos un objeto y decimos, vamos a estar adorando a Dios y nomás usando ese objeto para canalizar nuestra adoración, ¿sabe qué pasa? Dejamos de adorar a Dios y empezamos a adorar un objeto. Ay, hermanos, vamos a tener mucho cuidado en no tener tales cosas en nuestra vida. Vamos a intentar quitar todo tipo de animismo, aceptar la voluntad de Dios y glorificar el nombre de Dios con nuestras vidas. Espero que les haya gustado esta plática sobre el animismo. Esas son las historias misioneras de Andrés. Que Dios les bendiga ricamente.